¿Y si Dios es más grande que todas tus respuestas? ¿Y si el mayor obstáculo para escuchar a Dios no fuera su aparente silencio, sino nuestra obsesión por explicarlo todo? Bienvenidos a Maravillosa Creación, el espacio donde la erudición bíblica, los descubrimientos de la arqueología y el corazón pastoral se encuentran para transformar tu vida diaria. Un podcast dedicado al estudio profundo de las Escrituras desde una perspectiva teológica. Viajemos al corazón de la historia para descubrir cómo la providencia divina puede rescatar a alguien del abismo más profundo. Job 37. Este capítulo constituye la culminación del discurso de Eliú y funciona como el umbral inmediato de la teofanía de Job 38. En el contexto del antiguo cercano oriente, donde las tormentas eran frecuentes y estaban asociadas con deidades atmosféricas, Eliú reivindica que el trueno, el relámpago, la nieve y el viento no son manifestaciones de fuerzas independientes, sino expresiones del gobierno soberano de Dios. La estructura del capítulo presenta un movimiento ascendente del asombro ante la tormenta, al gobierno providencial de la naturaleza, hasta la confesión de la incapacidad humana para comprender plenamente la sabiduría divina. Eliú corrige acertadamente la arrogancia intelectual humana, aunque incurre en el mismo error de los amigos de Job al insinuar que puede interpretar adecuadamente el sufrimiento del patriarca. La primera palabra, el primer término clave es kol. Este es un sustantivo masculino que significa voz, sonido o trueno. En Job 37:2, el trueno funciona como metáfora de la voz divina, como una imagen desarrollada también en el Salmo 29, versículos 3 al 9, y el Salmo 77, versículo 18. El segundo término es palá. Es un verbo en nifal relacionado con aquello que es extraordinario, maravilloso o incomprensible. Cuando Eliú habla de las maravillas de Dios, no alude simplemente a fenómenos sorprendentes, sino a realidades que trascienden la capacidad cognitiva humana. El tercer término, la tercera palabra es jokmah. Este es un sustantivo abstracto que denota sabiduría práctica, ordenadora y gubernamental. En la literatura sapiencial describe la inteligencia mediante la cual Dios sostiene el cosmos. Podemos observar la referencia en Proverbios, el capítulo 3, versículo 19. Rashi interpreta que el trueno tiene una función pedagógica destinada a despertar reverencia en el ser humano. Otro comentario e interpretación de la literatura rabínica, Ibn Ezra, enfatiza que las preguntas de Eliú buscan exponer los límites epistemológicos de Job, mientras que Malvin observa que la naturaleza se convierte en la escuela de teología natural. Entre los comentaristas contemporáneos, Klein sostiene que Eliú prepara literariamente la aparición de Dios, mientras que Karun Newsom considera que el discurso crea una transición entre la sabiduría humana y la revelación divina. Hartley destaca que la tormenta no explica el sufrimiento, sino que redefine la relación entre la criatura y el Creador. Las repetidas preguntas de Eliú
¿Sabes tú cómo podemos leerlo en Job 37, los versículos 15 y 16? Anticipan las interrogantes divinas de Job 38. El argumento central no es que Dios sea arbitrario, sino que su conocimiento excede infinitamente el nuestro. Romanos 11:33 declara: «Cuán insondables son tus juicios». Mientras que Isaías 55, los versículos 8 y 9, afirman que sus pensamientos son superiores a los nuestros. La interpretación histórico-crítica suele enfatizar la función literaria del discurso. La tradición rabínica resalta la humildad. La exégesis añade que el capítulo prepara la revelación del gobierno divino en medio del gran conflicto. El capítulo 37 apunta al mismo Cristo que calma la tempestad, como se presenta en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, versículo 39, y por quien todas las cosas subsisten. Así podemos leerlo en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 1, versículo 17, y el Dios cuya voz resuena en el trueno es el mismo que hoy ejerce su ministerio sacerdotal en el santuario celestial. Hebreos, el capítulo 8, versículos 1 y 2, así lo destaca. En el marco de Apocalipsis 14:7, el llamado a temer a Dios no implica terror, sino reverente adoración ante el juez y redentor del universo. La autora cristiana Elena G. de White vincula este temor reverente con la preparación del remanente para el juicio final y el perfeccionamiento del carácter. Cuando Johannes Kepler publicó Harmonices Mundi el 15 de mayo de 1619, concluyó que el universo reflejaba una sabiduría superior. Esto está en la Enciclopedia Británica. Cuando Job comprendió que la creación revela una mente infinitamente más grande que la humana, el mensaje de Job 37 sigue siendo actual. La fe madura no nace cuando comprendemos todos los caminos de Dios, sino que cuando confiamos en el Dios que gobierna todos los caminos. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, enséñenos a escuchar su voz en medio de nuestras tormentas, a descansar en su sabiduría cuando no entendamos sus planes y a confiar en su mediación perfecta hasta el día de su regreso. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Maravillosa Creación, Huellas de su Amor. Si este viaje por la historia y la teología y los escritos de la autora cristiana Elena G. de White han enriquecido tu vida espiritual, te invitamos a suscribirte y compartir este episodio con alguien que necesite recordar hoy mismo que la misericordia de Dios no tiene límites. Recuerda, no importa cuán pesadas sean tus cadenas, Cristo ya pagó el precio para hacerte libre. Que el Señor te bendiga y te guarde. Mm-hmm.